¿Alguna vez has pensado en lo que podría estar oculto bajo los monumentos más famosos del mundo? ¿Y si te dijera que los expertos han encontrado algo que podría cambiar la historia para siempre bajo el monte del Templo, en Jerusalén? Este es uno de los lugares más sagrados de la tierra. Allí existen salas secretas, antiguos artefactos y un mundo que se perdió y quedó enterrado durante más de 2800 años. Quédate para descubrir cómo este hallazgo cambia todo lo que creíamos saber. El impactante descubrimiento bajo el monte del Templo. El monte del Templo, en Jerusalén, ha sido durante mucho tiempo un símbolo de poder, fe e historia. Pero, oculto tras sus antiguas piedras, se esconde un secreto tan sorprendente que ha dejado a todos en shock. Recientemente, se descubrieron salas ocultas que habían estado selladas durante casi 2800 años. Estas revelan una parte de la historia que nunca imaginamos que existiera. Hoy, arqueólogos que utilizan tecnología de vanguardia han descubierto lo que alguna vez fue un secreto perdido en la niebla del tiempo. Como no se habían utilizado desde aproximadamente el año 700 a.C., estas salas guardan secretos que han permanecido ocultos durante miles de años. Nadie había entrado en estos lugares hasta que los científicos obtuvieron las herramientas y los métodos necesarios para encontrarlos finalmente. No se trató de una excavación más. Fue el momento en que la historia salió a la luz. Pero, ¿qué es lo tan impactante de este hallazgo? No es solo la antigüedad de estas salas, ni lo bien conservados que están los objetos en su interior. El verdadero secreto es que estas habitaciones estaban ocultas bajo el monte del Templo, uno de los lugares más importantes del mundo. Este es el sitio exacto donde las naciones surgieron y cayeron, donde los reyes adoraban y se celebraban ceremonias sagradas. Durante cientos de años, las personas han venerado este suelo sin saber lo que había debajo. Los expertos finalmente pudieron descubrir lo que se escondía bajo la antigua ciudad de Jerusalén, utilizando radares de penetración terrestre y otras tecnologías no invasivas de última generación. Debido a cuestiones religiosas y políticas, se creía que la zona no era segura para una excavación adecuada. Sin embargo, se descubrió que no había solo una, sino varias cámaras. A través de una red secreta de habitaciones, se abrió una ventana a un mundo del pasado que había permanecido oculto durante mucho tiempo. Imagina encontrar una cápsula del tiempo enterrada en lo más profundo de la historia, que no haya sido tocada por ladrones, guerras ni por el paso del tiempo. Eso es exactamente lo que encontraron los investigadores. Las salas eran como una imagen congelada en piedra de una época anterior a la llegada de los romanos al poder y a la destrucción del Segundo Templo. Dentro de estas habitaciones se encontraron altares, prensas de aceite, piedras verticales y otros objetos que mostraban cómo las personas que vivían allí integraban la religión en su vida cotidiana. Sin embargo, lo que más sorprende es lo poco que se sabía sobre esta parte de la historia de Jerusalén. Durante mucho tiempo, el monte del Templo fue considerado principalmente como el lugar donde se levantó el Templo de Salomón y donde los romanos destruyeron el Segundo Templo. Los historiadores han estudiado los acontecimientos que llevaron a su caída, pero nadie imaginó que algo tan importante pudiera estar oculto justo debajo, intacto frente al caos que vino después. Este hallazgo ya nos está obligando a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre el monte del Templo. Estas salas no son solo restos antiguos, son piezas de un rompecabezas mayor que podría cambiar por completo la historia de Jerusalén. Los objetos encontrados no solo nos hablan de prácticas religiosas, sino también de las personas que las seguían y de la comunidad que creció a la sombra de uno de los sitios religiosos más importantes del mundo. A medida que las cosas se aclaran y se empieza a comprender,
¿para qué se usaban estas salas? Surgen más preguntas que respuestas para académicos, arqueólogos y líderes religiosos. ¿Qué nos dicen estas habitaciones sobre la vida sagrada en la Jerusalén antigua? ¿Qué papel desempeñan en la historia del monte del templo? ¿Por qué permanecieron ocultas durante tanto tiempo? Tal vez esa sea la pregunta más extraña de todas. No se trata de un hallazgo histórico cualquiera. Este descubrimiento lo cambia todo. Permite que salga a la luz una parte de la historia que nunca estuvo destinada a ser vista. El mundo aún intenta comprender el significado de estas cámaras, y las respuestas podrían transformar todo lo que sabemos sobre el pasado sagrado de Jerusalén. Pero, ¿qué revelaron realmente estas habitaciones? ¿Qué contenían que podría sacudir los cimientos mismos de la historia del monte del templo? Lo que se encontró allí es más que simples artefactos. Podría cambiar por completo la forma en que entendemos cómo se escribió la Biblia. No te vayas hasta que hablemos de lo que se encontró y por qué es mucho más importante de lo que cualquiera imaginó. Un santuario congelado en el tiempo durante 2800 años. Cada objeto, herramienta y fragmento de historia permanece exactamente donde fue dejado, como si las personas que lo usaron se hubieran ido solo por un momento y nunca regresaron. Eso es lo que descubrieron los investigadores al encontrar el santuario enterrado bajo el monte del templo. No era solo una ruina, sino una cápsula del tiempo congelada en el siglo VIII a.C. C, que nos permite ver una parte del pasado que creíamos perdida para siempre. Las 8 salas que componían el santuario ofrecían una imagen del culto que no había cambiado en casi 3000 años. En su interior, herramientas rituales como prensas de aceite, depósitos de vino, piedras sagradas y otros objetos habían sido cuidadosamente colocados y conservados en perfecto estado. Las losas del altar aún conservaban aromas de aceites e incienso, creando un vínculo directo con las ceremonias sagradas realizadas por los habitantes de Jerusalén hace tantos siglos. Nada había sido alterado por el tiempo, los saqueadores, las guerras, la caída de imperios, ni el caos posterior. Este santuario y sus prácticas parecen haber sido ocultados, deliberadamente, enterrados en lo profundo de la tierra. Y aquí surge la parte aún más extraña. No se trataba de un lugar secreto alejado del centro. Estaba justo debajo del monte del templo, muy cerca de donde se alzaba el gran templo de Salomón. Este santuario no funcionaba de manera aislada. Era una forma paralela de adoración que coexistía con las ceremonias oficiales que se realizaban en el templo superior. Durante siglos, los estudiosos creyeron que toda la oración en Jerusalén se centralizó tras la construcción del templo de Salomón. Sin embargo, este hallazgo cuenta una historia muy diferente. No solo se oraba en el gran templo. Hace miles de años, pequeños y más íntimos espacios de culto florecían bajo la superficie, a plena vista de reyes y sacerdotes, que creían haber centralizado toda la actividad religiosa. Estos santuarios probablemente formaban parte de la vida cotidiana de la gente común, por lo que no eran vistos como algo extraño. En lugar de ser destruidos, fueron cuidadosamente sellados durante una reforma religiosa. No se eliminaron violentamente las antiguas prácticas, sino que se silenciaron. Estos espacios permanecieron vacíos, conservando todo en su interior, como si el tiempo mismo hubiera decidido proteger el secreto. Lo más asombroso de este descubrimiento no es solo su excelente conservación, sino lo que revela sobre la complejidad de la vida religiosa en la antigua Jerusalén. No todo giraba en torno al gran edificio. Junto al culto principal existía todo un mundo de rituales, prácticas e ideas que se desarrollaban en los márgenes. No era un proyecto secundario ni algo insignificante. Era una zona viva y activa de la Jerusalén antigua,
lo que sugiere que la vida espiritual de la ciudad era mucho más diversa, multifacética e intrincada de lo que se creía. Cuidar y estudiar este santuario plantea más preguntas de las que responde. ¿Qué hicieron para mantener estas salas tan protegidas? ¿De qué manera fueron selladas estas prácticas, pero no destruidas? A pesar de que las fuertes fuerzas de centralización las sacaron de la vista pública, ¿por qué no fueron eliminadas por completo? Estas preguntas podrían cambiar la forma en que entendemos el pasado religioso de Jerusalén. El monte del templo también podría transformar la manera en que las personas de todo el mundo lo perciben. ¿Con qué estaban realmente llenas estas habitaciones? ¿Qué nos dice este asombroso hallazgo sobre el mundo del pasado que creíamos conocer? ¿Qué misterios esconden las herramientas rituales, las pilas, los altares y la piedra erguida que podrían cambiar nuestra visión del culto antiguo? Para descubrirlo, tendremos que examinar más a fondo los artefactos que quedaron atrás y cómo transforman nuestra comprensión de la historia. El elemento que sacudió la historia bíblica hasta sus cimientos fue el santuario secreto hallado bajo el monte del templo. Durante cientos de años, estudiosos y líderes religiosos han coincidido en una idea. Cuando el rey Ezequías reformó el culto en el antiguo Judá, eliminó todos los santuarios rivales y los sistemas religiosos locales. Sin embargo, el descubrimiento de este santuario, de casi 2800 años de antigüedad, conservado en perfecto estado, contradice directamente esa versión y obliga a replantear todo lo que se creía sabido. La verdad impactante es que existía un mundo religioso secreto y activo, al mismo tiempo que el culto público en el Templo de Salomón. Este mundo continuó existiendo, incluso después de las famosas reformas de Ezequías. Durante mucho tiempo, se pensó que esas reformas habían eliminado todas las demás formas de culto y habían convertido al templo en el único centro de la vida religiosa de Judá. El santuario bajo el monte del templo, sin embargo, cuenta una historia muy diferente. El hecho de que este santuario fuera cuidadosamente sellado y no destruido demuestra que las reformas de Ezequías no fueron tan absolutas como se creía. Tal vez Ezequías no intentó eliminar por completo los santuarios rivales, sino empujar estas prácticas a la clandestinidad. Estos rituales continuaron en silencio, fuera de la vista pública, durante más de 2800 años, sin señales de haber desaparecido. Con sus altares, prensas de aceite y herramientas rituales, el santuario demuestra que la oración local no era una práctica extraña ni marginal. Era una parte fundamental de la vida en la Jerusalén antigua. Este hallazgo plantea más preguntas de las que responde. ¿Por qué Ezequías permitió que este santuario permaneciera oculto e intacto? Si realmente quería que el monte del templo fuera el único centro de adoración, ¿por qué no fue incendiado o desmantelado como otros lugares religiosos? ¿Existía una mayor tolerancia hacia distintas formas de oración de lo que se pensaba? ¿Es posible que las reformas no fueran tan amplias ni tan estrictas como lo describen los textos bíblicos? Este nuevo descubrimiento obliga a los estudiosos a reconsiderar el mundo antiguo. Ya no resulta tan claro cómo reyes, sacerdotes y comunidades locales moldeaban el culto ni cómo funcionaba el poder religioso en términos políticos. Durante mucho tiempo se creyó que los relatos bíblicos sobre las reformas de Ezequías eran definitivos. Ahora, esos relatos están siendo cuestionados. Si las reformas realmente fueron tan efectivas como afirman las Escrituras, ¿por qué existe este santuario que ha sobrevivido durante miles de años? Esto tiene implicaciones enormes. En lugar de un sistema religioso completamente unificado, vemos un paisaje espiritual mucho más complejo de lo que se había imaginado.
El descubrimiento del santuario revela una ciudad dividida religiosamente, con el culto oficial del templo en la superficie y prácticas religiosas locales prosperando justo debajo. No se trataba simplemente de una religión intentando eliminar a otra. Distintas formas de adoración coexistían al mismo tiempo, a veces ocultas, pero siempre presentes. ¿Qué más quedó escondido en las sombras de la historia? Aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Este santuario secreto podría ser solo el comienzo. El hallazgo sugiere que la historia religiosa de Jerusalén fue mucho más compleja de lo que se pensaba, y que la verdadera narrativa podría estar enterrada bajo capas de mito y tradición. Cada vez resulta más difícil para los académicos seguir el hilo de la reforma religiosa, el poder y la identidad en la Jerusalén antigua. Tendrán que ponerse al día rápidamente. Una cosa queda clara a medida que este descubrimiento sale a la luz. La historia que creíamos conocer está empezando a desmoronarse. Durante años se pensó que la campaña de Ezequías, el culto centralizado en el templo y la destrucción de los santuarios locales habían sido completamente efectivos. Ahora, esa idea está siendo refutada. Justo cuando creíamos entender las luchas de poder de la Jerusalén antigua, este hallazgo abre un capítulo completamente nuevo. Pero las verdaderas preguntas apenas comienzan. ¿Qué más revela este santuario sobre las personas que lo utilizaban? ¿Qué rituales practicaban? ¿Cómo lograron mantener este espacio sagrado oculto durante tanto tiempo? Y, quizá lo más intrigante, ¿qué nos dice esto sobre la relación entre fe, poder y memoria en una ciudad donde la política y la religión estaban profundamente entrelazadas? Los arqueólogos no encontraron solo piedras y polvo al descubrir el santuario oculto bajo el monte del templo. Encontraron una historia viva, preservada durante casi 2800 años. Lo más impactante fue que el santuario no contenía grandes monumentos, sino objetos rituales cotidianos que contaban la historia de una vida religiosa oculta. Dentro de las cámaras selladas se hallaron ollas de cocina, pesas de telar, escarabajos y sellos. Estos no eran simples objetos domésticos, estaban ligados a tareas religiosas importantes, ceremonias comunitarias y rituales que se creía habían desaparecido tras las reformas de Ezequías. El hallazgo de pesas de telar indica que el tejido desempeñaba un papel clave en este espacio sagrado. No se trataba solo de ropa común, sino posiblemente de vestimentas sagradas para sacerdotes o telas rituales utilizadas en la oración. Esto sugiere que mujeres o trabajadores del templo participaron activamente en la producción de objetos sagrados, lo que desafía la idea de que el culto del templo estaba reservado exclusivamente a los hombres. Aún más reveladores fueron los escarabajos, pequeños amuletos asociados a la religión egipcia. Su presencia demuestra que Judá mantenía vínculos culturales con pueblos vecinos y que los fieles de este santuario formaban parte de un mundo espiritual interconectado. Estos objetos no eran simples adornos, sino símbolos de protección y, posiblemente, de adivinación. El hallazgo más sorprendente fue la conexión directa con el culto del primer templo. Sellos y cerámica con inscripciones confirmaron que el santuario estuvo activo durante la época del Templo de Salomón. Esto lo vincula directamente con la religión oficial del antiguo Judá. No se trataba de un culto aislado, sino de una práctica estructurada y coherente con la fe del templo superior. Los objetos cotidianos conservados en esta cápsula del tiempo revelan cómo la gente común vivía su fe, cómo integraba la religión en su vida diaria y cómo mantuvo sus prácticas espirituales vivas, incluso cuando la historia oficial las pasó por alto. Lo más asombroso es que herramientas rituales como ollas de cocina y palas de incienso
permanecieron intactas durante siglos, ofreciéndonos una ventana auténtica a su mundo. Todo cambia con este descubrimiento. No solo redefine cómo era Jerusalén en el pasado, sino que obliga a replantear nuestra comprensión de la vida religiosa en Judá. Durante décadas se creyó que las reformas de Ezequías eliminaron todos los demás santuarios y concentraron la adoración exclusivamente en el monte del templo. Este hallazgo demuestra que la fe no desapareció, simplemente se ocultó. Las personas mantuvieron vivas sus prácticas religiosas, aunque lo hicieron en silencio. Este santuario no era un lugar menor, sino un centro religioso plenamente funcional. Incluso frente a los intentos de centralización del poder, existió un mundo espiritual oculto que se negó a desaparecer. Ahora que el impacto inicial de este asombroso hallazgo ha comenzado a disiparse, surge una gran pregunta. ¿Qué otros secretos permanecen ocultos bajo las calles de Jerusalén? Este santuario podría ser solo el comienzo. Es posible que aún encontremos muchas más pistas sobre cómo los antiguos vivían, adoraban y transformaban su mundo. A medida que aprendemos más sobre estos descubrimientos, quién sabe, este hallazgo podría cambiar por completo todo lo que creíamos saber sobre cómo funcionaban la fe y el poder en la Jerusalén antigua. ¿Qué sucederá a continuación? Las creencias espirituales y las prácticas vinculadas a este santuario podrían revelarnos aún más sobre cómo se desarrollaba la vida religiosa bajo el monte del templo. Sigue leyendo, porque esto es solo el inicio de una historia mucho más grande. Los arqueólogos descubrieron algo sorprendentemente antiguo, enterrado bajo el monte del templo, en un santuario olvidado durante siglos. Se trataba de una piedra erguida, un símbolo sagrado que había permanecido en pie durante miles de años. Muchas piedras sagradas fueron destruidas durante las conocidas reformas religiosas del rey Ezequías, pero ésta sobrevivió, desafiando siglos de historia. ¿Cómo logró sobrevivir a las purgas del rey? Este hallazgo no solo es impresionante, sino también profundamente perturbador, ya que nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre las reformas religiosas de Ezequías. Durante siglos, eruditos y líderes religiosos han sostenido que dichas reformas eliminaron todos los santuarios rivales. Se afirma que el rey destruyó los lugares de culto locales, derribó altares y eliminó piedras sagradas para centralizar toda la adoración en el monte del templo. Sin embargo, esta piedra permaneció intacta. No fue movida ni destruida, lo que contradice directamente la idea de que las reformas de Ezequías fueran definitivas e irreversibles. ¿Por qué alguien decidió dejar esta piedra en su lugar? ¿Qué la hacía diferente de tantas otras que sí fueron eliminadas? Y finalmente, queda la pregunta más inquietante de todas. Si este santuario es solo el comienzo, ¿qué más permanece oculto bajo tierra? ¿Podrían existir otros santuarios, objetos o evidencias que transformen por completo nuestra comprensión del pasado? Gracias por acompañarnos. Si te gustó este contenido, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte. Y asegúrate de hacer clic en el siguiente video que aparece en pantalla para descubrir más hallazgos increíbles.